No temas, todo te saldrá muy bien. Eso es lo que la palabra de Dios te invita a escuchar hoy, no como una frase de aliento que se dice para calmar un momento difícil y se olvida en cuanto la dificultad regresa. No como una promesa vaga que suena bien pero no tiene raíz. Como una declaración que nace del corazón de un Dios que conoce cada detalle de lo que estás viviendo, que ve lo que tú no puedes ver desde donde estás parado, y que tiene la capacidad y la intención de hacer que todo lo que hoy parece incierto, todo lo que hoy pesa, todo lo que hoy no tiene respuesta visible, salga bien. Todo, no algunas cosas, no las que humanamente tienen solución visible, todo. Tal vez hoy llegaste aquí cargando algo que llevas tiempo intentando resolver sin lograrlo. Tal vez hay una situación en tu vida que ya pasó por las manos de muchas personas, que ya fue presentada ante Dios en muchas oraciones, que ya fue entregada más de una vez, y que sigue sin resolverse de la manera que esperabas. Y en ese proceso, el miedo encuentra su entrada. No siempre de manera dramática. A veces llega suavemente, como una pregunta que se instala en el pensamiento y que vuelve una y otra vez. ¿Y si esto no cambia? ¿Y si el resultado no es el que espero? ¿Y si Dios tiene otros planes, y esos planes incluyen que yo pierda lo que más quiero? Esas preguntas son humanas. Son la respuesta natural de un corazón que ama profundamente y que por eso mismo siente el peso de lo que puede perder. Y hay algo que el miedo hace cuando esas preguntas no encuentran respuesta rápida. Empieza a construir escenarios. Escenarios que la mente elabora con una eficiencia que nadie pidió. Cada uno más oscuro que el anterior. Cada uno más detallado. Cada uno más convincente. Y desde esos escenarios imaginados, que todavía no ocurrieron, que quizás nunca ocurrirán, el cuerpo reacciona como si ya estuvieran pasando. La tensión, el insomnio, la dificultad para concentrarse en lo que está frente a los ojos, porque la mente está ocupada en lo que podría estar frente a los ojos mañana. Eso es lo que el miedo produce cuando se le deja operar sin un ancla. Y la invitación de hoy no es a ignorar esas preguntas, es a llevarlas a un lugar donde puedan recibir una respuesta que ningún escenario imaginado puede dar. Al lugar donde el Dios que ve el cuadro completo puede decirle al corazón, que construye escenarios oscuros, algo que transforma la manera en que los ve. Y hoy precisamente para ese corazón llegó este mensaje. Josué capítulo 1 versículo 9 dice: «Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas». No temas ni desmayes. Esa no es una orden que ignora lo que sientes, es una promesa que lo sostiene. Porque el Dios que dice no temas es el mismo que dice yo estaré contigo en donde quiera que vayas. No en los lugares donde todo marcha bien, en donde quiera, en el lugar difícil, en el lugar que no elegiste, en el lugar donde el miedo intentó instalarse. En ese lugar también estará. Y esa presencia, esa compañía permanente del Dios que conoce el resultado desde antes del proceso, es exactamente la razón por la que puedes escuchar hoy estas palabras y recibirlas como verdad. No temas, todo te saldrá muy bien. Antes de continuar, necesito pedirte algo. Escribe en los comentarios esta declaración. Dios está conmigo, y todo lo que me concierne está en sus manos. Escríbela, aunque en este momento haya partes de tu vida que todavía no se ven bien. Escríbela como el acto de fe más genuino que puedas hacer hoy, porque a veces la fe no es un sentimiento que llega solo, es una decisión que el corazón toma antes de que los ojos vean. Escribe también lo que estás llevando, esa situación, ese nombre, esa necesidad que llevas en el corazón y que hoy necesita la paz que solo Dios puede dar. Aquí cada comentario es leído. Cada nombre es llevado en oración, porque detrás de cada palabra hay una persona real, con una historia real, y esa historia le importa a Dios. Hay algo que el miedo hace en el corazón humano, que vale la pena nombrar con claridad. El miedo no siempre llega como una emoción obvia y dramática. Con frecuencia llega disfrazado. Se disfraza de prudencia cuando te dice que no esperes demasiado para no decepcionarte. Se disfraza de experiencia cuando te recuerda todas las veces que algo no resultó como esperabas.
Se disfraza de madurez cuando te sugiere que reduzcan tus expectativas para que el golpe sea menor si la respuesta no llega. Y desde esos disfraces, el miedo hace algo que es más peligroso que el miedo abierto. Achica el horizonte. Reduce el espacio donde la fe puede operar. Convence al corazón de que creer en grande es ingenuo, de que esperar lo mejor es irresponsable, de que confiar completamente en Dios es algo que las personas simples hacen, no las que han vivido suficiente como para saber cómo funciona el mundo. Y en ese proceso de achicamiento, el corazón pierde algo que no siempre puede nombrar. Pierde la capacidad de recibir lo que Dios quiere dar. Porque las manos cerradas no pueden recibir. Las manos que se protegen apretando lo que ya tienen no tienen espacio para lo que viene. Y el corazón que aprendió a no esperar demasiado tampoco tiene espacio para la plenitud de lo que Dios preparó. Hoy la invitación es a abrir las manos, a soltar la protección que el miedo construyó, a volver a creer que Dios puede hacer lo que dice que puede hacer. Romanos capítulo 8 versículo 28 dice, «Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». Todas las cosas les ayudan a bien, no solo las cosas que tienen sentido desde tu perspectiva. No solo las que siguen la lógica que tú calculaste. Todas. Las que duelen, las que no entiendes, las que llegaron sin que las pidieras, las que permanecen cuando quisieras que se fueran. Todas ayudan a bien, porque hay alguien que ve el cuadro completo cuando tú solo puedes ver el pedazo donde estás parado. Y ese alguien dice hoy lo mismo que le dijo a Josué antes de que cruzara el Jordán. No temas, yo estaré contigo, todo te saldrá muy bien. Ahora quiero llevarte a una casa específica en un pueblo que se llama Sunem, una casa que pertenece a una mujer cuyo nombre no aparece en la Biblia. La Biblia la llama simplemente la Sunamita, y esa ausencia de nombre dice algo hermoso. Dice que su historia no pertenece a una persona famosa con una posición especial. Pertenece a cualquiera que haya cargado algo que dolió profundamente y que eligió, en medio de ese dolor, actuar desde la fe en lugar de desde el miedo. Esta mujer era una persona de posición en su comunidad. Segunda de Reyes capítulo 4 versículo 8 dice, «Aconteció que un día pasaba Eliseo por Sunem. Había allí una mujer importante, que le insistía en que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer». Una mujer importante, pero lo que más define a esta mujer no es su posición social, es su generosidad. Y antes de que la historia avance, quiero que te detengas un momento en lo que no dice el texto de manera explícita, pero que se percibe entre líneas. Esta mujer vivió años cargando algo en silencio. No tenía hijos, y en el mundo del Antiguo Oriente, esa realidad no era solo una experiencia personal de dolor privado. Tenía dimensiones sociales, culturales, espirituales. Era interpretada como señal de falta de favor divino, como una ausencia que marcaba a la persona ante los ojos de su comunidad. Y sin embargo, esta mujer no había dejado de vivir. No había dejado de ser generosa. No había cerrado las puertas de su casa porque su propia vida tuviera un capítulo sin resolver. Siguió siendo la persona que insistía en que el profeta comiera, que le construyó un cuarto con todo lo que necesitaba, que dio sin esperar retorno. Esa generosidad en medio de lo que faltaba, dice algo sobre el carácter que se forma cuando alguien aprende a servir, sin que las circunstancias propias sean perfectas. Y dice algo sobre el tipo de persona que Dios quería honrar con lo que estaba a punto de hacer. Notó que Eliseo pasaba regularmente por su camino y le insistió en que comiera, no como un gesto ocasional, como una práctica sostenida. Y luego fue más lejos. Le propuso a su esposo construir una habitación pequeña para el profeta, con cama, mesa, silla y candelero, para que cuando Eliseo pasara tuviera un lugar donde quedarse. Esa habitación no fue construida porque esperara algo a cambio. Fue construida desde la generosidad pura de alguien que quería dar sin medir el retorno. Y Eliseo, conmovido por ese gesto, quiso corresponder. Le preguntó qué podía hacer por ella, y la respuesta de la sunamita dice algo sobre el estado de su corazón. Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 13 dice, «Y él le dijo, ¿qué quieres que haga por ti?»
¿necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Yo habito en medio de mi pueblo, no pido nada, no necesito nada especial, estoy bien donde estoy. Esa respuesta no era humildad fingida, era la respuesta de alguien que había aprendido a vivir con lo que no podía cambiar. Porque había algo en la vida de esta mujer que no estaba bien, algo que en el mundo antiguo significaba una sombra que lo cubría todo. No tenía hijos, y su esposo era anciano. Esa combinación, en la cultura de su tiempo, significaba que la posibilidad de tener un hijo ya había pasado, que ese capítulo de la historia estaba cerrado, que lo que no llegó cuando podría haber llegado ya no llegaría, y la tsunamita había aprendido a no pedir lo que creía que no era posible. Había aprendido a no nombrar ese dolor, a vivir en medio de su pueblo, a ser generosa, a seguir adelante sin levantar una esperanza que creía que solo le traería más herida. Pero Eliseo vio lo que ella no había dicho. Segunda de Reyes capítulo 4 versículo 14 dice, y dijo él, ¿qué, pues, se hará por ella? Y Giezi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Y Eliseo dijo, llámala, y cuando ella se paró a la puerta dijo él, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. El año que viene, no en algún momento indefinido, en un año, en un tiempo concreto. La promesa llegó sin que ella la pidiera, llegó al lugar donde ella había dejado de pedir, porque creía que ya no tenía sentido hacerlo. Y la reacción de la tsunamita cuando escuchó esas palabras revela cuánto había guardado por dentro. Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 16 dice, ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no engañes a tu sierva. No me engañes, no me levantes una esperanza que me va a destrozar si no se cumple. Ya aprendí a vivir sin eso. No me lo digas si no es verdad. Pero era verdad. Y al año siguiente, por ese mismo tiempo, la tsunamita concibió y dio a luz un hijo. Todo lo que parecía imposible, todo lo que el tiempo había cerrado, todo lo que el corazón había dejado de pedir para protegerse, se abrió. No temas, todo te saldrá muy bien. Porque Dios puede abrir lo que el tiempo cerró. Puede dar lo que la lógica dijo que ya no era posible. Puede cumplir en el año que viene lo que durante años parecía definitivamente fuera del alcance. Pero la historia de la tsunamita no termina con el nacimiento del hijo. Y es la segunda parte de su historia, la que contiene la imagen más poderosa de lo que significa confiar en que todo saldrá bien. El niño creció y un día salió a encontrarse con su padre en el campo. Y de repente le sobrevino algo. Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 19 dice, y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y habiéndole él tomado lo llevó a su madre. Estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía, y murió. Murió. El hijo que había llegado como milagro, el que fue prometido cuando todo parecía cerrado, el que nació cuando la lógica decía que ya no era posible. Ese niño murió, en los brazos de su madre. Detente en ese momento. Deja que esa escena aterrice, no como dato histórico, como la experiencia de una madre que sostiene a su hijo en los brazos y siente cómo la vida lo abandona. El peso de ese momento no tiene descripción suficiente. Lo que esa mujer sintió en ese instante no cabe en palabras. Y sin embargo, lo que hizo después es lo que hace de su historia una de las más extraordinarias de toda la Biblia. La tsunamita subió al hijo al cuarto que habían construido para Eliseo. Lo acostó en la cama del profeta, cerró la puerta y salió. Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 21 y 22 dicen, ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Después llamó a su marido y dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. No le dijo a su esposo lo que había pasado. No dijo el niño murió. No dijo todo se perdió. No dijo el milagro que recibimos fue temporal y ahora ya no está. Pidió un asno para ir a buscar al profeta. Y cuando su esposo le preguntó por qué iba a buscarlo ese día, que no era día de fiesta ni de luna nueva,
Ella respondió con algo que en el hebreo original tiene una profundidad que en la traducción apenas se alcanza a percibir. Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 23 dicen: Él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna, ni día de reposo. Y ella respondió: paz, shalom. Todo está bien. Esa fue la respuesta de una mujer que acababa de perder a su hijo. Paz, todo está bien. No porque la situación estuviera bien, no porque el dolor no fuera real, no porque hubiera encontrado una explicación teológica que le quitara el peso de lo que acababa de vivir, sino porque algo en su interior, algo que trascendía completamente la circunstancia visible, le decía que esto no era el final, que el Dios que había abierto su vientre, cuando todo parecía cerrado, no iba a dejar esta historia en ese punto, que había algo más, y desde esa confianza que no tenía fundamento visible, respondió Shalom, paz, todo está bien, y montó en el asno y fue a buscar al profeta con toda la velocidad que pudo. Cuando Eliseo la vio venir de lejos, envió a Giezi a preguntarle si ella estaba bien, si su marido estaba bien, si el niño estaba bien. Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 26 dice: ella respondió: bien, Shalom, todo está bien. Eso es fe en su forma más radical. Declarar que todo está bien antes de que nada haya cambiado. Caminar hacia la solución con la misma certeza con que se camina hacia algo que ya ocurrió. No porque se ignore la realidad, sino porque se confía en aquel que puede cambiar la realidad. Y lo que pasó cuando la tsunamita llegó donde Eliseo, y finalmente dijo lo que había pasado, lo que pasó cuando el profeta fue al cuarto y oró sobre el niño, confirma que la fe de esta mujer tenía un fundamento que el dolor no podía mover. Segunda de Reyes capítulo 4, versículos 34 al 36 dicen: subiéndose luego, se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre los ojos de él, y sus manos sobre las manos de él. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió, y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces, y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi, y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó. Y entrando ella, él le dijo: toma tu hijo. Toma tu hijo. Esas 2 palabras son la respuesta de Dios al Shalom que ella declaró cuando el niño estaba muerto. Son la confirmación de que la fe que actuó antes de ver tenía razón en actuar. Que el Dios en quien confió era capaz de hacer lo que ella confiaba que haría. Que la puerta que había cerrado para guardar al niño en la cama del profeta se abriría con el niño vivo. Todo salió bien, no porque la situación lo indicara, no porque la lógica lo prometiera, porque el Dios que le había dado ese hijo era capaz de devolverlo. No temas, todo te saldrá muy bien. Hay algo en la postura de la tsunamita que merece detenerse un momento más. Cuando fue a buscar a Eliseo, se aferró a sus pies. Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 27 dice: y cuando llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies, y Giezi se acercó para quitarla. Pero el varón de Dios dijo: déjala, porque su alma está en amargura. Su alma está en amargura. El profeta no dijo: ella está llena de fe inquebrantable y sin ninguna grieta. Dijo: su alma está en amargura. Esas 2 cosas coexistían en esta mujer al mismo tiempo. El shalom que declaró ante su esposo y ante Giezi, y la amargura del alma que Eliseo reconoció cuando ella se aferró a sus pies. Eso es importante, porque con frecuencia se presenta la fe como si excluyera el dolor. Como si confiar en Dios significara no sentir el peso de lo que se está atravesando. Pero la tsunamita declara shalom y tiene el alma en amargura al mismo tiempo. No son contradictorias, son las 2 caras de la fe real. La que dice: confío en que Dios puede, aunque en este momento duela como nunca antes. La que declara paz mientras el corazón clama en silencio. La que actúa desde la confianza aunque por dentro la situación pese con toda su intensidad. Eso no es fingir, eso es fe. La fe que no niega la realidad del dolor. La que pone a Dios por encima de la realidad del dolor. Y desde ese lugar, desde ese espacio donde el shalom y la amargura conviven, Dios actuó. Devolvió al niño.
Respondió a la mujer que se aferró a sus pies con el alma en amargura, pero con la confianza intacta en que algo podía hacerse. Y hoy ese mismo Dios responde a tu corazón, aunque en él también convivan el dolor y la confianza, aunque también tengas el alma en amargura por algo que llevas cargando, aunque la situación que enfrentas no tenga señales visibles de que va a mejorar. Dios ve el shalom que declaras desde la fe y responde a ese shalom con lo mismo que respondió a la tsunamita. Toma tu hijo, toma lo que temías perder, todo te saldrá muy bien. Escribe en los comentarios esta declaración ahora mismo. Señor, declaro paz antes de ver el resultado, porque confío en ti. Escríbela, como la tsunamita que dijo shalom con el hijo muerto en la cama, no desde la certeza de lo que ven los ojos, desde la certeza de lo que cree el corazón. Y si conoces a alguien que está en este momento donde el dolor y la confianza coexisten, donde el alma está en amargura, pero la fe no se ha soltado, comparte este mensaje con esa persona. Porque tal vez lo que necesita escuchar es exactamente esto: que el shalom que declara en medio del dolor tiene valor delante de Dios, que la fe que actúa antes de ver el resultado es exactamente el tipo de fe que Dios honra. Hay algo que la historia de la tsunamita revela sobre la manera en que Dios trabaja que es necesario decir. Dios no siempre protege al que ama de la experiencia del dolor, no siempre evita que lo que más se ama pase por el momento más oscuro. La tsunamita perdió a su hijo. Ese momento ocurrió. No fue un escenario imaginado, fue real y Dios lo permitió. Eso puede resultar desconcertante cuando se piensa desde la perspectiva del que está en la prueba. Si Dios me ama, ¿por qué permite que esto pase? Si Dios puede evitarlo, ¿por qué no lo hace? La historia de la tsunamita no da una respuesta teológica a esas preguntas, pero sí da algo más importante que una respuesta teológica. Da una imagen de lo que Dios hace en el momento más oscuro. No se va, no observa desde la distancia. Envía su intervención al lugar exacto donde está el dolor. Eliseo fue al cuarto, se tendió sobre el niño, puso su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre los ojos de él, sus manos sobre las manos de él. Esa imagen de cercanía total, de intervención completamente personal, dice que Dios no administra el dolor de sus hijos desde lejos. Entra en él, se involucra, actúa desde adentro del momento más difícil. Y desde ahí produce lo que ninguna circunstancia externa puede producir. Vida donde había muerte. Esperanza donde todo parecía definitivamente cerrado. Un niño vivo donde había un niño muerto. Todo te saldrá muy bien. No porque el camino esté exento de momentos oscuros, sino porque en los momentos más oscuros Dios está más cerca de lo que puedes percibir. Y lo que hace en ese momento de cercanía extrema cambia todo. Ahora quiero llevarte a otro escenario, a otra situación donde lo que se enfrentaba no tenía solución visible desde ningún ángulo humano. Estamos en Jerusalén. El rey que gobierna en ese momento se llama Josafat, y lo que acaba de llegar a sus oídos es una noticia que tiene el poder de paralizar a cualquier líder. Ha venido contra él una multitud muy grande del otro lado del mar. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 2 dice: Y acudieron algunos a dar aviso a Josafat, diciendo: Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, y de Siria. Y aquí están en Hazón Tamar, que es en Gadi. 3 pueblos, 3 ejércitos distintos: Moab, Amón y los del monte Seir, aliados contra Judá, y la distancia entre ellos y Jerusalén era lo suficientemente corta como para que la amenaza no fuera abstracta, era inminente. Josafat sintió el peso de esa noticia de la manera en que cualquier ser humano responsable de la seguridad de un pueblo la sentiría. Segunda de Crónicas capítulo 20, versículo 3 dice: Entonces él tuvo temor. Él tuvo temor. Ese es el punto de partida. No un hombre de fe perfecta e impermeable al miedo, un hombre que tuvo temor, que sintió el peso de lo que se acercaba, y que desde ese miedo tomó una decisión que determinó el resultado. La decisión no fue organizar el ejército. La decisión no fue buscar alianzas políticas con naciones vecinas. La decisión fue esta. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 3 dice: Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo proclamar ayuno a todo Judá. Consultó a Jehová, convocó al pueblo,
y el pueblo se reunió para buscar a Dios juntos, y Josafat oró. Y lo que oró es uno de los momentos más honestos y más poderosos de toda la historia de la oración en el Antiguo Testamento. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos 6 al 12, dicen en parte: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos, y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder, que no hay quien te resista? Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Esa frase honesta, sin disimulo, sin pretender tener un plan alternativo, es el corazón de toda la oración de Josafat. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Esa es la postura que abre el camino para que Dios actúe, no la que finge tener todo bajo control, no la que llega con estrategias bien organizadas y solo pide la bendición divina sobre lo que ya decidió hacer. Y que desde ese no saber vuelve los ojos a Dios, y Dios respondió, no a través del silencio, no a través de una señal ambigua que requiriera interpretación, a través de una palabra directa, clara, específica. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos 15 y 17 dicen: Y dijo: Oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así: No temáis ni os amedrentéis delante de esta tan grande multitud, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No tendréis que pelear vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, y Jehová estará con vosotros. No temáis, la guerra no es vuestra, sino de Dios. Estad quietos, y ved la salvación. Esas instrucciones no son la respuesta que un estratega militar esperaría. No hay en ellas un plan de batalla. No hay formaciones, no hay estrategias de flanqueo, no hay ventajas de terreno que explotar. Hay una sola instrucción: paraos, estad quietos, y ved. La quietud como postura de fe. La detención como acto de confianza. El pararse a ver como la respuesta correcta cuando lo que viene es más grande que lo que las fuerzas propias pueden manejar. Y Josafat recibió esa palabra, la creyó, y lo que hizo al día siguiente es lo que hace de esta historia una de las más extraordinarias de toda la Biblia. Segunda de Crónicas capítulo 20, versículo 21 dice: Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Cantores al frente del ejército, antes de que nada en las circunstancias externas indicara que había razón para cantar. Cantaron: Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Esa no es la respuesta lógica de quien enfrenta 3 ejércitos. Es la respuesta de fe de quien cree que la palabra que Dios habló es más real que los ejércitos que vienen. Que el Dios que dijo no temáis, es el mismo que dijo estaré con vosotros. Que, si Jehová va delante, los que vienen detrás no tienen ninguna posibilidad real. Y lo que ocurrió cuando los cantores comenzaron a entonar los cantos de alabanza es algo que ninguna estrategia militar podría haber producido. Segunda de Crónicas capítulo 20, versículo 22 dice: Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Las emboscadas de ellos mismos. Los 3 ejércitos que habían llegado aliados contra Judá se destruyeron entre sí, sin que Judá levantara una espada, sin que los soldados de Josafat tuvieran que pelear. Segunda de Crónicas capítulo 20, versículo 24 dice: Cuando Judá llegó a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí eran cadáveres tendidos en tierra, y ninguno había escapado. Ninguno había escapado. El resultado, que desde la perspectiva humana era imposible, ocurrió exactamente como Dios lo había dicho. Y Judá llegó no a un campo de batalla, sino a un campo de botín. Segunda de Crónicas capítulo 20, versículo 25 dice: Y vinieron Josafat y su pueblo a despojar el botín, y hallaron entre los cadáveres muchas riquezas,
así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tanto que no lo podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. 3 días recogiendo lo que les quedó después de que Dios peleó por ellos. Eso es lo que produce la fe que canta antes de ver. La fe que pone a los cantores al frente cuando lógicamente deberían ir los guerreros. La fe que dice glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre, antes de saber cómo va a terminar esto. Esa fe produce resultados que ningún ejército, ninguna estrategia, ningún recurso humano podría haber producido. No temas, todo te saldrá muy bien. Y quiero que veas lo que pasó después de que Josafat y su pueblo recogieron el botín. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 26 dice: Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová. Por esto pusieron aquel lugar por nombre, el valle de Beraca hasta hoy. El valle de Beraca. Beraca significa bendición. Ese lugar que era el campo de batalla, el lugar al que habían marchado con cantores al frente sin saber lo que encontrarían, ese lugar fue renombrado. Ya no era el lugar del peligro, era el lugar de la bendición. El lugar donde Jehová peleó por ellos. El lugar donde el miedo cedió ante la alabanza. El lugar donde lo imposible se convirtió en testimonio, y le pusieron nombre para que nadie olvidara lo que había ocurrido ahí. Para que las generaciones que vinieran después supieran que en ese valle Dios había actuado. Tal vez hay valles en tu historia que también merecen ser renombrados. Lugares donde el miedo fue grande y Dios fue más grande todavía. Momentos donde lo que parecía imposible tuvo una salida que solo podía explicarse con la presencia de Dios. Esos valles no son solo recuerdos de lo difícil, son valles de Beraca, lugares de bendición, testimonios de que el Dios que estuvo entonces puede estar en el próximo también. Hay algo que la historia de Josafat revela sobre el papel del miedo en la fe que es importante nombrar. El texto dice que Josafat tuvo temor, y después dice que Josafat consultó a Jehová, y después dice que el pueblo cantó. Esa secuencia no muestra a un hombre que no sintió el miedo, muestra a un hombre que sintió el miedo y que eligió lo que haría con él. El miedo fue el punto de partida, no el destino. Josafat no se quedó en el miedo, no dejó que el miedo tomara las decisiones, no permitió que el tamaño de los 3 ejércitos determinara el tamaño de su fe. Tomó el miedo que sentía y lo llevó a Dios, y desde ese llevar el miedo a Dios, desde ese humillar el rostro para consultar a Jehová, Dios habló. Y lo que Dios habló fue suficiente para que el miedo cediera su lugar a algo diferente, a la confianza de que la guerra no era de ellos sino de Dios, a la paz de quien sabe que lo que enfrenta está en manos que no fallan, a la capacidad de poner cantores al frente del ejército y cantar antes de ver. Eso no significa que el miedo no estuvo, significa que el miedo no tuvo la última palabra. Y esa es la postura que Dios honra, no la de quien nunca siente el miedo, la de quien lo siente y lo lleva a Dios en lugar de dejarlo gobernar, la de quien dice no sé qué hacer, y a ti vuelvo mis ojos, la de quien pone cantores al frente cuando todo indica que debería huir. Esa postura, esa decisión de confiar cuando el miedo tiene todas las razones para ganar, es la que abre el espacio donde Dios puede hacer lo que solo Él puede hacer. No temas, todo te saldrá muy bien. Escribe en los comentarios esta declaración. Señor, no sé qué hacer, pero mis ojos están puestos en ti. Escríbela como Josafat, que oró con honestidad total, sin pretender tener más fe de la que tiene, sin disimular lo que realmente siente, con la honestidad del que llegó al límite de sus propias fuerzas y reconoce que necesita lo que solo Dios puede dar. Y si este mensaje está tocando algo real en tu interior, compártelo, porque hay alguien que conoces que también enfrenta algo más grande que sus propias fuerzas, que también necesita escuchar que no tiene que saber qué hacer, solo necesita volver los ojos a Dios. Quiero conectar ahora las 2 historias que escuchamos hoy, porque hay algo que la Sunamita y Josafat tienen en común que no es evidente de inmediato. Ninguno de los 2 tenía garantías visibles cuando actuó desde la fe. La Sunamita dijo Shalom con el hijo muerto en la cama, sin que nada en la habitación indicara que Shalom era la respuesta correcta. Josafat puso cantores al frente del ejército,
sin que nada en el horizonte indicara que cantar era la estrategia correcta. Los dos actuaron antes de ver. Los dos declararon algo que las circunstancias visibles contradecían completamente. Y los dos recibieron un resultado que ninguna lógica humana podría haber calculado. Porque la fe que actúa antes de ver no opera desde la lógica de lo visible. Opera desde la realidad de lo que Dios dijo. Y lo que Dios dijo es más real que cualquier circunstancia que lo contradiga. La tsunamita no tenía explicación visible para decir shalom. Tenía al Dios que le había dado ese hijo cuando todo parecía cerrado. Y si ese Dios era capaz de abrir lo que estaba cerrado, también era capaz de devolver lo que parecía perdido. Josafat no tenía explicación visible para poner cantores al frente de 3 ejércitos. Tenía la palabra de Dios que decía: la guerra no es vuestra sino mía. Y si esa palabra era verdad, entonces la respuesta correcta no era la estrategia militar. Eso es lo que estas dos historias quieren decirte hoy. Que hay una forma de pararse frente a lo que te asusta que no depende de que las circunstancias cambien primero. Que hay una postura del corazón que puede declarar shalom antes de que la habitación lo refleje. Que hay un canto que puede comenzar antes de que los ejércitos sean derrotados. Y que esa postura, ese shalom declarado en fe, ese canto entonado antes de ver, es exactamente lo que Dios honra con resultados que ningún esfuerzo propio podría producir. Y hay algo más que une a estas dos personas que vale la pena ver. Ninguna de las dos esperó a tener certeza del resultado antes de moverse. La tsunamita no esperó a que Eliseo le prometiera que el niño volvería antes de montar en el asno y salir. Fue a buscarlo con la fe de que algo podía hacerse, sin saber exactamente qué. Josafat no esperó a ver cómo se destruirían los 3 ejércitos antes de poner a los cantores al frente. Obedeció la palabra que había recibido sin tener todavía la confirmación visual de que esa palabra era real. Los dos se movieron antes de ver, y ese movimiento previo a la evidencia visible es lo que la Biblia llama fe. Hebreos capítulo 11 versículo 1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera, no la certeza de lo que ya está. La certeza de lo que todavía está por llegar. Y esa certeza, esa convicción que actúa antes de ver, es la que produce el espacio donde Dios puede trabajar de maneras que la certeza basada en evidencia visible nunca podría abrir. Porque cuando todo es visible no se necesita fe. La fe opera en el espacio entre lo que se prometió y lo que todavía no se ve. Y en ese espacio, cuando el corazón elige creer antes de ver, Dios actúa con la plenitud de su poder. No temas, todo te saldrá muy bien. Hay una pregunta que surge con naturalidad cuando se escuchan estas historias, y es una pregunta honesta que merece una respuesta honesta. ¿Cómo se practica eso? ¿Cómo se declara shalom cuando el dolor es real? ¿Cómo se ponen cantores al frente cuando el miedo es legítimo? ¿Cómo se actúa desde la fe antes de ver cuando todo lo visible contradice lo que la fe dice? No hay una respuesta única que funcione igual para todos. Pero hay algo que estas dos historias muestran con claridad. El punto de partida no es la ausencia del miedo, es la honestidad sobre el miedo. La tsunamita no llegó a Eliseo disimulando lo que sentía. Josafat no convocó al pueblo fingiendo que todo estaba bajo control. Humilló su rostro. Dijo: no sabemos qué hacer. Los dos comenzaron desde un lugar de honestidad total. Y desde esa honestidad, desde ese reconocimiento de que la situación superaba sus propias fuerzas, encontraron el camino hacia la fe que actúa. La honestidad abre la puerta. Pretender que todo está bien cuando no está bien cierra el espacio donde Dios puede entrar. Pero reconocer con claridad que esto es más grande que yo, que no sé cómo resolverlo, que el miedo es real y el dolor también, y aún así elegir confiar en que Dios puede, eso es lo que prepara el corazón para recibir lo que Dios quiere dar. El Salmo 34, versículo 4 dice: busqué a Jehová, y Él me respondió, y me libró de todos mis temores. Me libró de todos mis temores. No dice que los miedos desaparecieron antes de buscar a Dios. Dice que al buscarlo Él libró de ellos. La búsqueda va primero. La liberación del miedo viene como resultado de la búsqueda. Como Josafat, que buscó a Dios con ayuno y oración y recibió la palabra que decía: no temáis. Como la tsunamita que fue a buscar al profeta y recibió de vuelta a su hijo.
La búsqueda abre el camino, y el camino lleva a donde Dios puede actuar de la manera que solo Él puede actuar. Isaías capítulo 43, versículo 2 dice: Cuando pases por las aguas yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán. Cuando andes por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Cuando pases por las aguas, cuando andes por el fuego, no dice si pases, dice cuando pases. Porque hay momentos de aguas profundas y de fuego real en el camino de fe. No son excepciones que indican que algo salió mal, son parte del camino. Y en esos momentos la promesa no es que el agua desaparezca o que el fuego se apague antes de que llegues. La promesa es que Dios estará en ese momento contigo, que las aguas no te anegarán, que la llama no arderá en ti, que saldrás como la tsunamita que tomó a su hijo de vuelta, como Josafat que recogió botín donde esperaba encontrar batalla. Saldrás, y cuando salgas, entenderás que valió la pena cada momento de la travesía. Hay algo más que quiero que escuches antes de cerrar, algo que tiene que ver no con las circunstancias que enfrentas, sino con el estado del corazón mientras las enfrentas. Porque Dios no solo está interesado en el resultado de tu situación, está interesado en ti mientras atraviesas el proceso hacia ese resultado, en lo que ese proceso está formando en tu interior, en lo que está construyendo en el carácter que va a vivir en el otro lado de la prueba. La tsunamita que dijo Shalom con el alma en amargura no fue la misma persona después de ese día. Algo en ella fue formado en ese trayecto desde el cuarto donde estaba el niño muerto hasta el momento donde Eliseo dijo: toma tu hijo. Algo que no podría haber sido formado de ninguna otra manera. Una confianza en Dios que ya no era solo conocimiento teórico, era experiencia vivida. La certeza de que el Dios que había abierto su vientre era capaz también de devolver lo que parecía perdido. Josafat tampoco fue el mismo rey después del día en que los cantores marcharon al frente del ejército. Algo en él, y en todo el pueblo que presenció ese resultado, fue formado de una manera que ninguna victoria militar ordinaria podría haber producido. Segunda de Crónicas capítulo 20, versículo 29, dice: Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de las tierras, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. El pavor de Dios cayó sobre todos los reinos. El resultado de esa batalla fue mucho más que la derrota de 3 ejércitos. Fue un testimonio que llegó a toda la región sobre quién era el Dios de Israel, sobre lo que Él podía hacer cuando su pueblo confiaba en Él en lugar de confiar en sus propias fuerzas. Eso también puede ocurrir en tu historia. Lo que Dios haga en respuesta a tu fe, lo que Él produzca en la situación que hoy te pesa, puede ser un testimonio que va más allá de tu propia vida, que llega a otros, que dice algo sobre el carácter de Dios que las palabras solas no podrían decir de la misma manera, que abre en otras personas la posibilidad de confiar porque vieron lo que Dios hizo en ti. No temas, todo te saldrá muy bien. Y lo que Dios produzca en tu historia puede ser exactamente lo que alguien más necesitaba ver para creer que Él puede hacer lo mismo en la suya. Antes de cerrar este mensaje, quiero dejarte algo concreto. Algo que puedes llevar contigo cuando la pantalla se apague y el día continúe con todo lo que trae. La tsunamita tenía una habitación, un cuarto pequeño construido con generosidad, con una cama, una mesa, una silla y un candelero. Un espacio preparado para la presencia del profeta, un lugar de encuentro. Y fue en ese cuarto, en ese espacio construido para la presencia de Dios, donde ocurrió el milagro, donde el niño muerto volvió a la vida, donde el resultado imposible se hizo posible. Josafat tenía un espacio también, el espacio de la oración colectiva donde todo el pueblo humilló su rostro delante de Dios, el espacio donde se reconoció con honestidad que no sabían qué hacer, el espacio donde la palabra de Dios llegó con claridad. Los dos tenían un espacio preparado para la presencia de Dios, y ese espacio fue el lugar donde todo cambió. Tal vez la invitación de hoy para ti es preparar ese espacio. No un cuarto físico necesariamente, aunque si tienes uno, úsalo. Un espacio en el corazón, un momento en el día, un tiempo deliberado donde, como la tsunamita, llevas lo que pesa y lo pones en la presencia de Dios. Donde, como Josafat, dices con honestidad no sé qué hacer, y vuelves los ojos a Él. Donde antes de que nada cambie en lo visible declaras Shalom. Declaras que todo saldrá bien,
porque confías en aquel que puede hacer que todo salga bien. Ese espacio, esa postura, esa decisión de buscar a Dios con todo lo que hay, incluyendo el miedo y la amargura del alma, es el lugar donde Dios actúa, donde los niños vuelven a la vida, donde los ejércitos se destruyen entre sí sin que tengas que levantar una espada, donde el botín aparece donde esperabas encontrar batalla. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Toda vuestra ansiedad, no la parte que ya puedes manejar, toda, échala, no la sostengas, suéltala. Ponla en las manos que pueden cargarla sin agotarse. Las manos que también cargaron al hijo de la Sunamita. Las manos que también pelearon la batalla de Josafat. Las manos que tienen cuidado de ti con la misma atención personal con que tuvieron cuidado de ellos. No temas, todo te saldrá muy bien, porque el Dios que dijo estaré contigo en donde quiera que vayas, no hizo esa promesa a condición de que el camino fuera fácil. La hizo para donde quiera. Para el lugar difícil, para el momento oscuro, para el día donde el niño murió en los brazos, para el día donde 3 ejércitos se acercan y no hay respuesta visible. Para ese día también prometió estar. Y desde esa presencia, desde ese Jehová que está contigo, todo puede salir bien. Todo saldrá bien. Que esa verdad descanse hoy en el lugar más profundo de tu corazón. Que desplace lo que el miedo intentó instalar. Que ocupe el espacio donde la ansiedad quiso quedarse. Que sea el shalom que declaras, aunque el alma esté en amargura. El canto que entonas, aunque el ejército todavía se acerque. La certeza que sostienes, aunque los ojos todavía no vean la tierra. No temas, todo te saldrá muy bien. Que Dios te bendiga hoy y en todos los días que están por delante. Y cuando llegue el momento en que puedas mirar hacia atrás y ver con claridad lo que Dios estuvo haciendo mientras el miedo intentaba instalar sus escenarios oscuros, cuando puedas señalar el momento exacto donde la promesa se cumplió, cuando tengas en las manos lo que hoy todavía esperas con fe, recuerda este día. Recuerda que hubo un momento donde elegiste creer antes de ver, donde declaraste paz, aunque el alma estuviera en amargura, donde pusiste los cantores al frente, aunque el ejército todavía se acercaba. Y recuerda que ese momento no fue en vano. Fue el momento donde la fe tomó forma, donde la promesa encontró su ancla en el corazón, donde el shalom fue declarado, y ese shalom fue escuchado. No temas, todo te saldrá muy bien. Amén.